Pues, ya ven, mi hermano Antonio citó ahí Mateo 28, que básicamente es la gran comisión, pero muchos teólogos le llaman la gran omisión, en tono burlesco e irónico, ¿no? Tristemente. Pero es la gran comisión, donde el Señor nos manda prácticamente a ser discípulos. Obviamente, para ser discípulos hay que evangelizarlos, pero está relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy. Básicamente, si ustedes recuerdan, el domingo pasado estuvimos viendo del 13 al 16. Básicamente, ahí Pablo habló de dos grupos de personas, ¿sí? Literalmente y específicamente el pasaje hablaba de la iglesia de Tesalónica como... ¿Pasa? Pensé que me estás diciendo algo. La iglesia de Tesalónica como alguien que había que agradecerle a Dios porque habían recibido la palabra de Dios como tal y estaban muy contentos, que agradecían a Dios. Pero había un motivo de tristeza porque había otro grupo de personas, literalmente los judíos, que es el pueblo escogido de Dios, que habían rechazado la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que la habían rechazado? Bueno, porque si tú lees el Antiguo Testamento, vimos evidencia de que continuamente rechazaban y hasta mataban a los profetas del pueblo. Posteriormente viene el Señor Jesús y hacen lo mismo. Después empieza la iglesia y persiguen a los pastores, ministros o proclamadores de la palabra. Y literalmente a Pablo y su equipo estaban siendo perseguidos ahí en Tesalónica e impidiendo que la palabra corriera, ¿verdad? Entonces eso es lo que vimos en el sermón pasado, que debe haber motivo de gozo por las personas que sí reciben la palabra y motivo de gran tristeza por aquellos que la rechazan. Eso era lo que habíamos visto. Pero obviamente, como no se puede ver todo, extraer todo de algunos pasajes, vamos a regresar nada más al 13, porque menciona algunas cosas dignas de hacer mención, ¿verdad? Que están relacionadas con el pasaje que leyó mi hermano Antonio. Vean ustedes, responsabilidades en el ministerio de la palabra. Y está enfocado básicamente al 13 nada más. Vamos a ver 3 puntitos que vienen ahí. Son cosas que ya hemos oído mucho, pero vamos a ver cómo las menciona aquí Pablo en el versículo 13. Vamos a ver la responsabilidad del creyente, ¿sí? De todo aquel que somos cristianos. Hay una responsabilidad, y me refiero nada más a un punto, porque tenemos muchas responsabilidades. Después está el oyente, es decir, los que están ahí sentados o que han escuchado algo. Hay una responsabilidad enorme. Y la responsabilidad de Dios. Y cuando digo responsabilidad de Dios, no quiero decir que está obligado a, no, pero es una responsabilidad que le toca a Él, ¿verdad? Así que vamos a entrar de lleno al punto 1. Síganme conmigo, quédense ahí en el versículo 13. Voy a estar dando los versículos más relevantes, los voy a mostrar aquí para no estar batallando. Entonces, miren lo que dice. Por lo cual, también nosotros, habla el equipo misionero, Pablo, Silas y Timoteo, ¿no? Básicamente ellos 3. Dice que sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, ¿sí? La cual recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, en ustedes, los creyentes, ¿no? Obviamente, como dije, está hablando literalmente del equipo misionero, Pablo, Silas y Timoteo, que habían llegado a Tesalónica a proclamar el mensaje. Estos 3 hombres, ¿qué hicieron? Fueron a Tesalónica. ¿A qué fueron a Tesalónica? A buscar convertidos, ¿sí? Es decir, que el mensaje que los tesalonicenses, escucharon fue por boca de estos 3. La iglesia que nació surgió por el trabajo de estas 3 personas inicialmente. Es decir, que este equipo misionero estaban cumpliendo con su responsabilidad de ir y buscar convertidos. ¿Por qué fueron ellos? Algunos van a decir, bueno, es el apóstol Pablo, tenía que ir. No, él puso varias epístolas, tenía que ir, ¿no? Silas y Timoteo, pues son parte del apoyo, tenían que ir, ellos son los misioneros, tienen que ir. No es cierto, no es así. Está implícito un principio para todos nosotros. Es responsabilidad de todo creyente llevar la palabra. No tenemos que ser misioneros. Como dice una vez mi hermano Brian, ¿no? Dice, hay gente que quiere ser misionero y ni siquiera es misionero en su propio barrio. ¿Cómo es posible eso? Es incongruente. ¿Me explico? Entonces, no necesita ser apóstol o parte de un equipo misionero para sembrar la palabra. Es todo lo contrario.
Eso es una responsabilidad de todo creyente. ¿Sí? Tener la intención de sembrar la palabra. Hace unos días, hace una semana o 2 semanas, escuché a una persona decir, es que no sabemos evangelizar. Necesitamos técnicas. No tenemos técnicas para evangelizar. Estrategias usó él la palabra literalmente, ¿no? La verdad, yo no soy muy asiduo a eso. No estoy muy de parte de eso, de las estrategias para evangelizar. Tú simplemente ve y háblales del mensaje. ¿Me explico? El cómo, eso es, ahorita lo vamos a ver, pero esas estrategias, yo soy un poco renuente a esas cosas, ¿no? No que no esté de acuerdo, pero sí, eso es lo que ellos hicieron, fueron a hablar. Acabamos de empezar los varones un libro de evangelismo, básicamente. Y en la primera lección que nos dio el hermano Carlos, nos enseñó ahí, prácticamente la lección abarca de todas las excusas que ponemos para no evangelizar. Y son buenísimas. Y casi todos caemos en todas, fíjate, tristemente. Ay, me tocó una. No, nos tocan de a varias. Es muy real lo que dijo el autor de ese libro, tristemente, ¿verdad? Porque es uno de los ministerios más descuidados. Y es fíjate qué triste. Nosotros somos defendemos mucho la sana doctrina, somos reformados. Yo casi me quito el sombrero cuando digo, soy reformado, Pero, tristemente, ¿sabías tú que por estadísticas, las iglesias reformadas son las que menos evangelizamos? ¿Por qué? Y las iglesias que están más diluidas en su doctrina, tienen mucho afán por el evangelismo. No digo que lo hacen de la manera correcta, pero cuando menos tienen el celo de hacerlo. Y nosotros que somos portadores, tenemos el estandarte de la sana doctrina, ¿por qué? Estoy incluido, obviamente, ¿no? Mira, no quiero raspar muebles, ¿no? Pero Dios nos salvó por algo, por varias razones. Una de las razones por las que nos salvó, los que han sido discipulados, los que han yo hago mucho énfasis de que la iglesia tiene 3 extensiones: glorificar a Dios, edificar a los creyentes, y ahí nos quedamos. Pero hay una tercera para que la iglesia esté equilibrada, para que sea una iglesia sana, ¿no? Es alcanzar a los perdidos. Y aquí siempre estuvo pegado ahí ¿cómo se llama? Una lona. Por años estuvo pegada. Y ahí el tercer extensión era alcanzar a los perdidos. Y casi la borrábamos, ¿no? Porque ni la leíamos, ni la aplicábamos, ¿no? Incluido yo. Entonces, cuando digo, Dios nos salvó por varias razones, pero hay una en específico que ¿para qué crees que es? ¿Cuál crees que es? Alcanzar los perdidos, ¿no? Ahí está Mateo 28, 19 al 20, que leyó mi hermano Antonio, ¿no? Entonces, todo recién convertido, todo verdadero creyente, deberíamos asumir la responsabilidad de llevar el mensaje. No importa el tiempo que tengas en el Señor. No, yo nomás tengo 1 año, no sé cómo hacerle. Excusas. Mira, Romanos 16:10 dice, porque cuando murió, está hablando de Cristo, el pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y dice, así también ustedes, se refiere a la iglesia, el creyente verdadero, considerados muertos al pecado, pero ¿qué dice? Pero vivos para Dios. La gramática es muy importante ahí, ¿sí? Es decir, como ahorita vemos en la escuela, no es que mis sueños, mis objetivos, mis metas, Dios nos salvó ahora le pertenecemos para servirle a Él. Y parte de ese servicio es sembrar la palabra. No que no soy diácono, que no soy pastor, que no soy evangelista. Tenemos que sembrar la palabra, ¿sí? Entonces, hoy, como cristiano, me acuerdo cuando recién llegué a Cristo, yo venía de una doctrina, de una falsa religión de la superación personal, muy metida, por años duré metido en eso, me devoré libros, cassettes, en ese tiempo cassettes, qué vergüenza, ya me dije viejito yo solito, no todos se dieron cuenta, me chuté un montón de esas cosas, ¿no? Traía la mente así, llena de éxito, autoestima. Entonces cuando llego a la iglesia les digo, oye, ¿qué onda con mis objetivos?
Y le dije literalmente la palabra, ¿qué pasa con mis sueños? Me acuerdo uno de los líderes se rió de mí, ¿no? Por las expresiones que hacía, ¿no? Tus objetivos, tus metas, qué bueno si las tienes, tus estrategias, todas tienen que estar subordinadas y en función a lo que Cristo quiere de nosotros. Tienen que cambiar. Yo tuve que cambiarlas todas, ¿sí? Porque tienen que estar sujetas, subordinadas a lo que Cristo quiere de mí y cómo lo quiere de mí, no como yo quiero, ¿sí? Ese es el punto. Mira, Corintios, dice Pablo, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y fíjate bien lo que estamos viendo ahorita en la mañana. Ahora bien, sí, soy siervo y administrador de Cristo, sí, pero se requiere que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo se muestra tu fidelidad? Evangelizando. Parte. Hay muchas maneras de ser fieles, pero esa es la que descuidamos. ¿Sí? Yo vengo todos los domingos, gloria a Dios. Yo ofrendo, pues gloria a Dios. Yo leo al año la Biblia, qué excelente, bien por ti. Y estás sembrando la palabra. Está incluido ahí, en ser hallado administrador fiel. ¿Sí? Debe vernos el mundo como representantes de Dios. Ellos deben saber que somos cristianos. ¿Sí? Deben saber. Hace poco también estaba conversando con un líder cristiano y me estaba hablando que su vecino, que es pues de esos que andan chuecos, ¿no? Y me respeta mucho, ve y me viene y me abraza y me dice lo que se le ofrezca, ya sabe que aquí estamos, y si se portan mal los muchachos me dice, y yo los están. Y le digo, ¿y sabe que eres cristiano? No. ¿Cómo que no sabe? ¿Me explico? Tienen que saber, si vamos a llevar el mensaje, tienen que saber que somos mensajeros de Cristo. No podemos estar así con incógnita. Soy cristiano de incógnita. No, para nada. Yo creo que sí va a haber clase para los niños. Muy bien. Mira, todavía más enfático a ser servidores fieles de Dios. Dice Corintios, somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados. ¿Sí? Acuérdate que cada país tiene un embajador en cada país. ¿Para qué? Como representante del gobierno. Es un puesto importantísimo. Es un diplomático de primera categoría. Dice Dios, tú eres mi representante aquí en la tierra, porque ahora tu ciudadanía está allá, pero te quiero aquí para que me representes. Pero si ni siquiera saben que soy cristiano, ¿qué es eso? Eres bien light, ¿no? Pero no hablo de Cristo con la gente. Eres embajador, entiéndelo. ¿Tú crees que el embajador de México que tenemos en Estados Unidos, qué crees que habla? Puros asuntos de México. Así es cada embajador. Y es literal la palabra que usa Pablo. Somos embajadores. No es, yo no quiero. No. Tienes el título, Dios nos lo dio. ¿Estamos? Represéntame, dice Dios. Ahora, ¿cómo lo represento? Dándonos a conocer. Haciendo relaciones. Ahí están las estrategias, aquellos que quieren estrategias. No, evangelismo explosivo, ¿cómo le llaman? No, la bolsa del samaritano. Tranquilo. Date a conocer, que sepan que eres cristiano, obviamente de buen testimonio. Si no tienes buen testimonio, mejor no digas que eres cristiano. Pues sí, ¿verdad? Haciendo relaciones. Tienes que hacer relaciones. ¿Sí? Buscando a las personas inconversas para tener relaciones. Cuando recién llegué a Cristo, hubo un grupo de personas que me decían, no. Me invitaron a la boda de un amigo ahí, del amigo del papá de la prepa de mi hijo, pero no vamos a ir. ¿Por qué le digo? Porque es una boda mundana. Ok, está bien. A veces caemos en una religiosidad, ¿no? Estamos en el mundo, estamos rodeados de pecadores, de gente mundana. No te digo que vayas a todas las fiestas del mundo, tampoco, ¿no? Ten cuidado. Pero tienes que relacionarte. ¿Y cómo te vas a relacionar? No lo sé. Ahí entra la decisión de cada quien. ¿Qué vas a hacer para relacionarte? ¿Sí? Entonces, buscar la oportunidad de hablarles del mensaje que es para ellos. Ahí están tus estrategias. ¿Cómo le vas a hacer? Cada quien. ¿Sí? Cada quien. Obviamente hay mucho que hablar del tema de la evangelización, pero no me puedo apartar de lo que el pasaje está enseñando. No está hablando precisamente de desarrollar el tema de lo que es el evangelio, no puedo hablar de eso, ¿no?
pero debemos de llevar el mensaje al mundo. Le podemos hacer varias preguntas al texto que estamos viendo ahorita, el versículo 13. ¿Cómo hablarían estos 3 misioneros? ¿Cómo llegaron a Tesalónica? ¿Cómo hablarían? ¿Cómo te imaginas tú que llegaron ellos? ¿Cómo hablaron? ¿Y de qué les hablaron? Estas son 2 preguntas. Te voy a decir por qué quiero hacer esto. Si yo estoy con alguien y le voy a dar la noticia de que falleció alguien, voy a poner un tono serio, pausado, mi cara seria, difícil para mí, pero lo tengo que poner, ¿verdad? Y hasta cierta aflicción, para ser compatible con él, con el dolor, ¿no? Pero si yo voy a darle la noticia de que Abby está embarazada y voy a ser nuevamente abuelo, mira, se me va a notar, aunque traiga cubrebocas, se me va a notar que me estoy riendo, que estoy feliz. El tono de mi voz va a ser diferente. ¿Qué quiero decir con eso? Que si vamos a dar el mensaje de Dios, hay que darlo con la debida actitud y emoción correcta. Eso influye bastante, quiero que sepas. Tenemos que darlo como lo que es, un mensaje de Dios. A veces cuando en la escuela dominical o aquí que dirigimos y que alguien lee algún pasaje, bla, 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 bla. ¿Qué es eso? Digo yo. ¿Cómo puedes leer la palabra así? Tienes que leerla como lo que está escrito. Hay versículos de aflicción, hay versículos de gozo, hay versículos exhortativos. Hay que leerlos tal cual. ¿Me explico? Pero una patilla, bla, 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 bla. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a esa persona? A veces digo yo, ¿por qué? ¿Por qué leen así? Mira, para que veas cómo proclamaban el mensaje al inicio. Hechos, no lo busquen, lo voy a leer. Hechos 4:13. Iba empezando la iglesia cristiana. Entonces, observando el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, sin educación, se maravillaban. O sea que la gente que estaba escuchando la predicación de Pedro y Juan, más que por lo que decían, era su emoción y su entusiasmo y la confianza y la seguridad con la que estaban diciendo esas verdades. Estaban maravillados. Oye, pues si no tienen preparación y mira lo que están diciendo y cómo lo dicen. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Estaban impresionados. No, sí, Cristo te ama. Él quiere que vengas a Él y pues sí. ¿No? Ahí, tiene una vida eterna ahí bien padre. ¿Qué es eso? Me explico, no puedes decir eso. Más adelantito, los apóstoles estaban predicando y la autoridad judía le dijo, vénganse para acá. Los agarran, los encarcelan, los golpean, los regañan, no puedes enseñar. Y mira lo que le dicen Hechos 4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas, dice Pedro, ¿no? Está orando el Señor, dice, mira, Señor, sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo no nos hagan nada, dice. No dice eso. Fíjate, ni siquiera ora para que no les hagan algo a ellos. Ya no nos encarcelen y nos golpeen. No. ¿Sabes qué le está pidiendo? Que con todo denuedo hablemos tu palabra. ¿Me explico? Es el mensaje de Dios. ¿Sí sabes a dónde va a ir toda esta cantidad de personas que están acá afuera? Al infierno. Entonces nosotros somos los portadores del mensaje de paz de parte de Dios. Entonces les llevamos la solución a su problema. ¿Cómo se lo vamos a dar? ¿Me explico? No estoy hablando de que tengo que gritarle. No, tranquilo. Pero tienes que manejarlo en el tono, en la emoción correcta, ¿sí? Con el entusiasmo. Ya hay muchos, pero bueno, me voy a brincar. Por ejemplo, Pablo en su tercer viaje, ya pasaron años. Dices tú, ya Pablo está más viejito, ya está cansado, ya está harto de tantas persecuciones, ya el ánimo cayó. Hechos 19:8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Fíjate, y tú sabes lo que pasaba en las sinagogas. Predicaba, rechazo, predicaba, rechazo, predicaba, rechazo. ¿Y qué hacía él? Con denuedo, con confianza, con valentía, entusiasmo. ¿Por qué? Porque está en función del mensaje. ¿Me explico? Ese es el punto. Ahora la otra pregunta. ¿Pero qué es ese mensaje con tanto denuedo que debo yo llevar? Y eso podría ser el tema de un solo sermón o varios sermones. Así que voy a ser muy breve y explícito. Te voy a hacer una pregunta retórica. Una pregunta retórica es que le hago la pregunta y no me tienes que contestar porque ya está obvio la respuesta.
¿Cómo se salvan las personas? Piensa, ¿cómo se salvan las personas? En eso está en función el mensaje que yo voy a llevar. Haz esta pregunta. Entonces, cuando tú vas a hablar con alguien, piensa, ¿cómo se salvan las personas? Por medio de la fe. ¿Sí o no? Dice que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene esa fe? Por escuchar la palabra. Entonces yo tengo que buscar el modo, ahí está tu estrategia personal. Yo tengo que buscar el modo y el medio de que ella se escuche. ¿Cómo se te ocurre? No lo sé. Me acuerdo mi hermano Brian cuando recién llegó aquí para plantar, ¿sí? Que en ese tiempo pues también, había una persona que no hablaba español y le llevó un cassette en mayo sobre el Evangelio. Y la persona se salvó, se convirtió. ¿Me explico? Eso fue su estrategia. No tiene que leerlo en un libro. A lo mejor yo no soy muy bueno para hablar, pero soy muy bueno para socializar. Y los voy a llevar a la iglesia para que ellos escuchen. Pues bueno, aprovechalo. Tráelos a la iglesia. Si tú no eres muy dado a compartir, ¿me explico? Pero si tú eres bueno, invita a un café, platica. ¿Me explico? O sea, la estrategia es personal. El punto es, tienen que oír. Porque es la única manera que llegue la fe. Tienen que oír. Así de fácil. Tienen que oír el mensaje. Ahora, para que veas qué tan importante es y eso te emocione. Porque no es lo que yo diga, sino la palabra de Dios que yo hable. Lo que va a dar la fe. Fíjate bien. Mira, no es místico esto. Mira lo que dice. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Eso el mundo no lo puede entender. Aún cristianos batallan para explicarlo. Y ahí puedes platicar con la persona un montón de tiempo. Nos hizo nacer. La única manera que la gente se convierta es naciendo de nuevo. ¿Cómo? Escuchando la palabra. Pero tiene que ser la palabra, no mi mensaje. No lo que yo opine del mundo. ¿Sí? No mi filosofía de la vida. Es el mensaje de la palabra. Ahora, ¿qué parte de la palabra? ¿Voy a hablar cualquier parte de la palabra? Puedes hablar cualquier parte de la palabra. La que tú escojas. A lo mejor tú puedes empezar por algo que tiene que ver con Génesis y lo que está hablando la persona, de la creación. Puedes empezar por ahí de los 6 días y a lo mejor la gente se va a fascinar y por ahí te metes. O quieren hablar de los finales de los tiempos. Pues ya hablas algo de Apocalipsis para después. Lo que tú le quieras hablar. No, que las iglesias no existen. Te metes a Hechos para mostrarle cómo inició la verdadera iglesia cristiana. Como tú quieras. El punto es que de donde empiezas de la escritura, de la palabra, tienes que llegar a un punto que se llama evangelio. Esa es la palabra que salva. El evangelio. Mira, más explícito todavía que esto. Aquí es más general. Nos hizo renacer por medio de la palabra. ¿Cuál palabra? Romanos 1:16, famosísimo. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque no nos debemos de avergonzar. Porque ese es el poder que Dios nos ha dado para que la gente se salve. Ese es lo que Él usa para hacer que nazcan las personas. Es lo que Él usa para que se arrepientan y vengan a Él. Tremendo, ¿no? Es poderosísimo el evangelio. No hay nada. No existe ser humano, mentalidad, que no pueda caer derrotada con el evangelio. No es cómo yo convenzo, ¿sí? No es que tan persuasivo yo pueda ser. No es que la oratoria. No. Es simplemente esto. Esto. Debemos llevarle el evangelio. Y aquí viene otra pregunta. ¿Pero cuál es el evangelio? ¿No? ¿Cuál es el evangelio? Mucho así facilito. Buenas noticias. ¿Pero cuáles son las buenas noticias? Si yo le digo a la gente es que Cristo te va a salvar para Dios, eso no es el evangelio. Para Él no es una buena noticia. Porque no tiene necesidad de ser salvado. Entonces tenemos que, ahí entra el explicar claramente el evangelio. Ahí sí. Acuérdate que la fe viene por el oír, pero ese oír es un entendimiento. Si la gente no entiende, no va a comprender y no se va a salvar, no va a venir esa fe. Tiene que trabajar el entendimiento. No es como en el mundo lo manejan, la fe es ciega, no, al contrario. Aquí la fe es analítica, tiene que analizar. ¿Sí? Hace muchos años un hombre le hizo una pregunta a Pablo, el carcelero de Filipo, famosísimo, ¿se acuerdan? Que primero, después de martirizarlo, ocurre un terremoto, un milagro. Se hinca y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo de una manera muy escueta le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero
abundando más sobre eso, te lo voy a decir ya para terminar el punto número 1, lo voy a decir muy rápido. La persona, ahí entra tu estrategia. ¿Cómo se lo vas a platicar el evangelio? La persona tiene que entender, mira, cuando yo vine, no es cierto, no vine a Cristo, cuando yo estaba buscando a Cristo, ya se los he platicado, erróneamente me agarró una persona y me dice lo primerito: sentémonos, a mi esposa le siento, vamos a hacer la oración de salvación. Yo no sabía absolutamente nada del evangelio. Entonces, al terminar la oración, ella me dice que yo ya era salvo. Eso no es evangelizar, eso es destruir, eso es dañar. Gloria a Dios, puso hambre en nosotros y nos discipularon. Y en el proceso de los meses, yo entendí el evangelio, mi esposa también, y nos salvamos. ¿Me explico? Entonces, yo tengo que hablar a las personas y mostrarle, y ya el que entiende es otra cosa, pero mostrarle que esa persona está en una condición perdida. En una condición perdida. Es tanto su pecado que ha vivido ofendiendo a Dios, por lo tanto está separada de Dios. Entonces ella no se puede salvar, porque no es buena. ¿Ocupa qué? Un Salvador, que es solamente Jesús. Y si se arrepiente y pide perdón y tiene fe, va a ser salvo. Es todo. Ahora, eso es escueto, porque tengo un sermón para eso. Ahora tú eso con tus propias palabras, platícaselo a las personas como tú lo quieras. Pero él tiene que llevar esas condiciones, esos elementos tienen que ser mencionados. Hoy en día decimos que han diluido el evangelio y le han quitado todo eso porque se va a ofender si le digo que está perdido, que es pecador, que nunca ha sido bueno. ¿Sí? Entonces nomás dejan la parte donde Cristo, si le pides perdón, te va a salvar. No incluyen arrepentimiento, no incluyen lo demás y todo eso. ¿Me explico? Han diluido porque quieren cantidad de personas, membresía, números. Pero muchos de ellos no son verdaderos creyentes, tristemente. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto. Esa es mi responsabilidad mía como creyente. Ahora, las personas que escuchan también tienen su responsabilidad. Mira, vamos al punto 2. Ahí mismo en el 13. Dice, cuando recibiste, ahí está resaltado. ¿Quién es ese? Los tesalónicos. Y dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús estuvo aquí? En 2 ocasiones, en todo su ministerio, algunos que lo confunden, alimentó a miles de personas, ¿no? Unas 5,000 y otras 4,000. Y cuando se dan números, nada más están hablando de varones. Entonces, imagínate la cantidad de niños, mujeres que había. Puedes triplicarlo, o 4 veces más. Entonces, si estás hablando de 4 y 5, 9, multiplícalo por 4, 36,000 personas. Alimentó él milagrosamente. Bueno, y durante sus 3 años, miles de personas lo siguieron. Miles, ¿sí? Escucharon su mensaje. El Señor asciende, se va. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Nada más 120 recibieron su palabra. Nada más. Durante 3 años, miles y miles de personas escucharon su mensaje. Pero nada más 120 recibieron. Ya estaban en el aposento. Qué tremendo, ¿verdad? ¿De qué te habla eso? De cómo la gente no recibe la palabra. ¿Sí? Nada más 120 habían sido fieles, habían escuchado, habían optado porque era más importante el mensaje de Dios que las cosas de mi vida. Asumieron su responsabilidad de oyente. ¿Te acuerdas un pasaje de Mateo? Dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Suena así como, ¿para qué son los oídos? Pues para oír. Porque dice que el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué dice eso? ¿Usted sabe qué quiere decir? La responsabilidad de escuchar y obedecer. A eso se refiere. Es una exhortación a escuchar y, caramba, lo tengo que hacer. Entonces, todo oyente tenemos una responsabilidad. Entonces, el inconverso que escucha el mensaje y entra por aquí y sale por allá. ¿Sí? Mira, un pasaje famosísimo. Ahí sí acompáñame, porque no lo puse porque es largo. Lucas 8:4. Es un pasaje famosísimo. Es el pasaje o la parábola del sembrador. También podemos hacer un solo sermón de eso. La voy a tocar así
pero quiero ver unos aspectos. Lucas 8, del 4 al 15. ¿Sí? Para que estamos viendo la responsabilidad del oyente, de los que oyen. Dice, juntándose una gran multitud, fíjate, muchísimas personas estaban ahí escuchando el mensaje de Jesús, pero fíjate, y los de cada ciudad venían a él y les dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, sígueme con eso, ¿no? Y fue hollada, o sea, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte, habla del cuarto caso, cayó en buena tierra y nació y llevó frutos 100 por uno. Y hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Está diciendo Jesús, hey, lo que estoy diciendo, ponle atención y aplícalo en tu vida. ¿Y qué pasó? Todos hicieron caso, cayeron de rodillas. No, dije que una multitud estaba ahí, ¿verdad? Dice, y los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Hey, ¿y los demás? No le interesaron. Los únicos que mostraron interés, los únicos que recibieron la palabra en ese momento, fueron sus discípulos. Los demás multitud, ¿qué? No va a haber milagros, no va a haber comida. ¿No? Tristemente, ¿no? Entonces, Jesús procede a explicarles a los discípulos, los que sí recibieron la palabra, los que sí les interesa, los que sí tenían oídos para oír, se las explica. Y tiene una aplicación tremenda. Es una parábola muy distorsionada por muchas iglesias, tristemente. Mira, dice en el 11, esta pues es la parábola, es decir, esta es la explicación. La semilla es la palabra de Dios, es decir, el evangelio. Y los del junto del camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, muestran emoción, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sí? Entonces, básicamente está hablando de 4 personas, 4 tipos de terrenos, de cómo estas personas reaccionan ante el evangelio. Entonces, la primera, esa que junto al camino, es la persona atea, dura, cerrada de corazón, que para todos se opone a lo que digamos aquí. Es esa. Yo fui uno de esos, pero totalmente. Tú no tienes idea, yo era antirreligioso. Cualquier religión yo trataba de humillarla. De hecho, el día que me fueron a compartir el evangelio, que invitaron adentro de una iglesia, ¿sí?, rodeado de gente, les puse una condición. Fíjate que blasfemo. ¿Sabes cuál fue esa condición? Déjame tomar mientras tú me explicas. Para que veas. Y todo lo que me decía le rechazaba a la persona que estaba ahí, era un pastor. Todo lo que me decía se lo rechazaba con argumentos totalmente tontos, ¿no? Y al final termina la sesión de explicación y me dice, pues, no creo que ahora, no. Para que veas, yo era ese terreno duro, que rechazaba toda la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, son insensibles, tienen cauterizada la conciencia. Nada de lo que diga la escritura va a provocar algo. Entra por aquí, sale por acá. Esa persona rechaza. Su responsabilidad es, literalmente, con toda la alevosía, rechazó la palabra de Dios. Obviamente, sabemos lo que le espera. El segundo tipo de personas dice que son los de terreno pedregoso. Es decir, estaba la tierra fértil, pero muy chiquita. Inmediatamente acá está un estrato de piedras. Entonces la plantita crece, quiere echar raíces y ya no puede penetrar porque está el estrato de tierra. Entonces no tiene fuerza. Entonces dice que vienen las pruebas y se aparta. O sea que esa persona en realidad no era creyente. Aparentó recibir la palabra, pero dado que no había perseverancia en ella, nunca nació de nuevo. Eso es lo que muchos confunden. Creen que es un cristiano, pero ahorita anda apartado y no anda en el temor de Dios, dice. Anda en la carne. No es cierto. Nunca ha nacido. Nunca recibió realmente la palabra de Dios, tristemente. ¿Me explico? De esos abundan muchos.
Muchos vamos a tener de ese tipo. Después dice, está en terreno espinoso. La plantita crece, pero está rodeada de otro tipo de maleza que le roba la luz del sol y la ahoga, dice, y se seca. Este es aquel que lo disipulas, hasta decide tomar el bautismo, se bautiza, se quiere hacer miembro, y como a los 2 años ya dice, caramba, sale bien caro ser cristiano, tengo que estar yendo hasta allá cada domingo, y los miércoles, tengo que estar en un ministerio de la limpieza, y luego tengo que ir a matrimonio. Entonces, ¿sabes qué? Me tengo que enfocar en mi familia y en mi trabajo, ¿sí? Tengo que pagar la universidad de mi hija, y más serie de excusas, ¿sí? Y me alejo. Muchos de esos. La parábola dice, no digo que todos los que caen en eso, no son creyentes, no recibieron realmente la palabra de Dios. Eso es tristísimo. Entonces los 3 primeros terrenos hablan de la misma persona, personas que no reciben realmente la palabra de Dios. Y en el sermón del domingo pasado explicamos qué significa recibir la palabra de Dios, y no es algo subjetivo, no es algo místico, como también algunos enseñan, ¿no? ¿Qué se siente? El cuarto terreno, el cuarto persona es la que cayó en buena tierra. Son los que oyen con corazón bueno y recto y retienen la palabra. ¿Cómo sabemos que la retienen? Dice que dan el fruto ¿de qué? Perseverancia. Son los que independientemente de las circunstancias de la vida, él sigue fiel. Ahí está. Como vimos en la mañana, Epafrodito. ¿Cuántos con una enfermedad de muerte seguirían fiel al Señor? Solamente los verdaderos creyentes, claro que sí. Solamente los verdaderos creyentes harían eso. ¿Me explico? Entonces son 2 tipos de personas. Los que la retienen, los que reciben la palabra, y los que no. Ahora, ¿te fijas que en la parábola la semilla fue la misma? Nunca se alteró. Nunca vamos a modificar la semilla de acuerdo a este terreno, estrategia. No. La semilla es la misma. El evangelio es el mismo. No podemos diluirlo. No debemos diluirlo. Tenemos que mostrarlo tal cual es. ¿Sí? ¿Y qué hizo el sembrador? Fiel. Él siempre salió a sembrar a todos los tipos de terreno. ¿Y qué hizo él? Gracias a él. No tiene ningún mérito. Simplemente sembró, se fue a dormir. El Señor hizo la obra. ¿Sí? Ahora, cuidado con condenar. No, los 3 primeros son gente que al infierno. No van a recibir la palabra que te acabo de decir. Yo era el terreno número 1. No sabemos si un tiempo después el Señor obra en el corazón de esa persona y lo transforma de un pedregoso, uno de espinos o de camino, lo convierte en terreno fértil, como a su servidor. Fue tanto el cambio de ser la persona enemiga de las cosas religiosas a convertirme en cristiano que la gente no me creía. Me decían, tú no eres cristiano. Una vez estaba evangelizando en un cine y estaba en la copia, en la cola, una ex compañera de la universidad, y me dice, Tony, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy evangelizando, mira, aquí te traigo el mensaje de Dios. Y se tiró de la risa, no lo podía creer. Tú, me dice, tú estás hablando de eso, ¿sí? Para que veas el extremo. Dios puede hacer eso. Entonces no condenemos a las personas que han rechazado la palabra y decir, ese ya no quiere saber nada. No sabemos cuándo. Mientras haya vida, hay esperanza para esas personas. ¿Me explico? Tenemos que seguir siendo fieles como sembradores. Parte del mensaje, no lo expliqué, pero tienes que, por eso no se puede hacer en una sola ocasión. Conozco una persona en la cual la tortillería y no le puedes hablar todo el evangelio. Es una cuestión de pláticas varias. Por eso yo tengo que más bien entablar una relación, si es posible, para después tener acceso a ella y estar platicando, para hablarle de todo el mensaje. Porque aparte tienes que hablarle de la falsa religión que tenemos por cultura desde que estamos aquí, desde que nacemos. ¿No? Yo de chiquito me decían, tú sé bueno y Dios te va a salvar. Sé buena persona y vas a ir al cielo, me decían, ¿no? Se murió alguien, no, pues como era muy bueno, de seguro está en el cielo. O sea, nacemos con eso. Y batallas para quitarte este chip, ¿no? Batallas. Entonces tenemos que explicarle aparte de que nadie se puede salvar por ser buena persona. No existe eso. Es maléfico enseñarlo, ¿no? Nadie se puede salvar haciendo buenas obras. Yo tengo una madre y todavía batallo
No he podido hacerle entender que quite su balanza donde dice, pues yo he hecho esto, bueno, y eso está malo, esto está así. He hecho más cosas buenas que malas. Entonces dice, al final el Señor es justo y pues no, me va a dar entrada porque, pues sí, esa es su lógica. Y la mayoría de la gente tiene esa lógica y no he podido hacerle entender que no es cierto. No hay nada de mérito para que Dios te permita entrar. Espérate, solo es la fe en Cristo, ¿verdad? Nadie se salva, fíjate. Aquí a lo mejor muchos se van a levantar ofendidos y van a decirme blasfemo y me van a crucificar. Nadie se salva teniendo fe en Dios. ¿Qué dije? ¿Escuchaste? Nadie se salva teniendo fe en Dios. Nadie. Nadie se salva teniendo fe en Dios. Tiene que ser en Cristo Jesús. ¿Sí? Tiene que ser en Cristo Jesús. Por eso el Evangelio habla de ¿quién? De Cristo Jesús. Tiene que ser en Cristo Jesús. Y tengo que ser muy enfático en eso. Y muchas personas se pueden molestar conmigo y aún pastores, pero es la verdad, la Biblia es lo que enseña. Nadie se puede salvar. No hay ningún nombre dado de la salvación que es en Cristo Jesús, ¿no? Hechos 4:2. Bueno, aquí lo tengo bien. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. Y no habla del nombre así como si fuera algo mágico, ¿no? Decir el nombre, en el nombre de Jesús. No. Nadie se salva haciendo eso. Nadie, ¿no? De hecho, el nombre de Jesús, ¿qué significa? Salvador de pecados. Porque Él es el único Salvador. El único mediador, ¿no? No es la Virgen. Ya ves que dicen que la Virgen es el único mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. ¿Sí? Mira lo que dice Juan. El que cree en el Hijo, ¿quién es ese Hijo en mayúscula? El unigénito, Jesucristo. Dice que tiene en presente vida eterna. No dice en Dios, dice en Hijo Jesucristo. Pero el que rehúsa creer, ahí está el que rechazó la palabra, ¿qué pasa? No verá la vida, sino que la ira de Dios otra vez en presente está sobre él. Estamos. Y tengo que ser muy puntual también en esto. Hace años, muchos años, de hecho acaba de morir antier o ayer, Larry King, uno de los más grandes entrevistadores de Estados Unidos, famosísimo. Yo creo que tú lo viste, es un señor canoso, con lentes, y siempre usaba tirantes, ¿no? Tenía su estilo, y entrevistaba muy bien, muy padre, ¿no? Y él entrevistó hace muchos años a un pastor famosísimo, una de las iglesias más grandes de Texas, ¿sí? Famoso Joel Osteen, hasta tiene libros. Entonces este amigo, entrevista al pastor evangélico y le dice, oye, entonces ¿es necesario creer en Cristo para salvarse o no? ¿O se puede salvar de una u otra manera? Y Joel, ¿cómo te digo? Yo no juzgo, yo no puedo decir eso. Yo de niño fui a la India y vi mucha gente y pues tienen muchos dioses ahí, pero la gente es sincera, Entonces, ¿qué es eso? Así, no, solamente en Cristo Jesús hay salvación. Así. No, se diluyó por completo, es una vergüenza para el Evangelio ese hombre, tristemente, ¿no? Muy simpático, súper carismático, agradable, ¿sí? Digo para que no caigamos en eso, ten cuidado. Entonces, último punto, hay una responsabilidad por parte de nuestro Señor. Mira lo que dice, dice, sin cesar damos gracias a Dios. ¿Por qué le están dando gracias a Dios? Y lo dice al final, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Entonces Pablo agradece a Dios por la conversión de los de Tesalónica. ¿Por qué? Si el que fue a Tesalónica y arriesgó un montón fue Pablo, Silas y Timoteo. Ellos fueron los que predicaron. Porque la salvación le pertenece al Señor. Acuérdate que el sembrador nada más siembra. Nada más. ¿Verdad? Dios es el que mueve los corazones de las personas a evangelizar. Mira, te voy a leer esto para que veas cómo es que Dios obra. Colosenses 4:3. Orando también, es Pablo pidiendo oración, orando también al mismo tiempo por nosotros, ¿sí? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Te fijas? O sea, no confío en mí. Yo voy a ir a llevar el mensaje, Señor, pero por favor, abre, prepara el terreno, porque tú eres el único que puedes tocar el corazón. No importa si es duro, necio, ateo, inconverso, lo que sea.
Tú eres el único que puede obrar en el corazón, entonces yo le pido a Él. Pablo el gran apóstol lo dice, ¿sí? En Efesios 6:19, mira lo que dice Pablo nuevamente. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, no importa si eres un gran orador, muy bueno para manejar al público, ¿sí? No te da pánico escénico, no, dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es decir, si te fijaste, por ejemplo, en mi oración al principio, ¿cuál fue? Ser claro y ser fiel al texto. Porque yo me puedo desviar y empezar a enseñar cosas que a lo mejor son mi criterio. No, yo le digo, Señor, ayúdame a mostrar lo que tú dices en este texto. ¿Me explico? Y lo mismo para evangelizar. Señor, que lo que yo diga sea tu evangelio, porque a lo mejor la personalidad de la persona que le voy a compartir me puede influenciar y le cambio tantito. No le voy a mencionar ni al infierno. No, tengo que decir lo correcto, tal cual el mensaje, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que el Señor obra en los corazones? No te voy a responder eso porque no lo sé. Es un misterio. La Escritura no lo enseña. Solo sabemos que Él es el quien decide, el que obra en quién reacciona y quién no. ¿Sí? Mira lo que dice este parte de Juan. ¿Sí? Es tajante, Juan. Ninguno. O sea, no hay nadie, dice, que pueda venir a mí. ¿Sí? Es Jesús el que está hablando. Pero ¿cómo? Si Él siempre anda invitando a que la gente venga a Él y dice, no, nadie puede venir a mí. O sea, nadie puede recibir mi palabra, lo que está diciendo. A menos que dice que el Padre me envió, lo trajere. Entonces, ahí se ve cómo Dios obra en los corazones, pero no explica cómo. Simplemente dice que todos aquellos que sí reciben la palabra y vienen a Cristo es porque el Dios Padre obró en el corazón de esa persona. No explica cómo, pero lo creemos. El único que obra en los corazones es Dios. ¿Sí? Por eso no debemos de perder las esperanzas de estar sembrando. No, pues que es terreno pedregal, no importa, sigue. No sabemos cuándo Dios va a obrar en el corazón de esa persona. Y gloria a Dios, ¡pum!, convirtió en fértil. No sabemos cómo. Aún en el hecho de muerte puede ocurrir eso. Puede, ¿verdad? Entonces, volviendo un poco al tema, porque dijimos que en la parábola de los terrenos representan el corazón, ¿verdad? Porque unos dan fruto y otros no dan fruto. Ahí es donde Dios entra. Dios es el que obra en los terrenos, pero sigue siendo la responsabilidad del oyente, ¿me explico? ¿No? Aunque Dios es el único que puede hacer la obra de que sea recibida, sigue siendo responsabilidad del oyente en recibir la palabra. Es difícil entender eso y aceptar, es una de las cosas que yo batallé más cuando conocí al Señor, pero es bíblico, ¿verdad? Y ahí es donde entra Dios, ¿verdad? Mira, para ver lo poderoso que es la palabra. Así muy rápidamente quiero enseñar. Una de las cosas que se batalla más al evangelizar es que la persona se cree buena persona. Porque eso es como un antídoto negativo para recibir la semilla del evangelio. Porque obviamente el evangelio la recibes cuando tú estás en una condición perdida, que clamas. Mientras te crees bueno, pues tú no tienes ocupación de un salvador, pues me voy a ir al cielo porque soy buena persona. Entonces así rápidamente, mira, Génesis 6:5, esto viene desde los inicios. No lo puse. Ahí está. Dice que vio Jehová, Dios, la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. ¿Y qué dice? Y su designio de pensamientos de ellos era continuamente. Es decir, el ser humano es malo por naturaleza. Y mi inclinación es siempre hacia el mal, en términos generales. Obviamente, la psicología, las ciencias sociales y la humanidad enseñan lo contrario. No, somos buenos desde nacimiento, pero el ambiente me afecta tanto que me empiezo a desviar y soy malo. Entonces yo soy borracho porque nací en un ambiente donde mi papá era borracho. Yo soy drogadicto porque crecí con amistades. No es cierto, no es cierto. No.
A mi nieta, que tiene escaso año y medio, no sé cuánto, o menos de año y medio, nadie le ha enseñado a pecar y ya hace varias cositas. Tremenda, tremenda, ¿eh? A ningún niño se le enseña a mentir, pero mienten re bien. Y es que está el falso refrán de que los niños no mienten, es todo lo contrario. Lo más mentiroso que puede existir es un niño y un borracho, porque también dice que los borrachos no mienten, no es cierto. Son súper mentirosos los borrachos, ¿no? Entonces, por naturaleza, no somos buenos. Y lo dice Dios, no lo digo yo, ¿verdad? Mira lo que dice el salmista. Si hay alguien que todavía dice, no, no es cierto. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Es decir, yo sí soy bueno. ¿Quién puede decir eso? Es una pregunta retórica, la respuesta es nadie. Eso debería responder alguien, nadie. Cuando la persona batalla para responder a eso, está batallando mucho para recibir y no va a recibir el Evangelio. Tenemos que trabajar con ella en esa área. ¿Sí? Más duro todavía. ¿Qué dice? ¿Cómo es mi corazón? Engañoso. Pero no se queda ahí. Y perverso. ¡Wow! Esa es la radiografía del alma del ser humano. De todas las edades. Porque una gente dijo, no, es que eso se refiere a los de antes. A los de antes allá. Los del Antiguo Testamento. Esos eran bien malos. No, no es cierto. Todo el ser humano es idéntico. ¿Sí? Nacemos ya con el ADN del pecado. Todos, desde que estamos en gestación en el útero, ya traemos el ADN del pecado, ya. No es algo que podamos evitar. ¿Sí? Por eso exaltamos tanto el mensaje del Evangelio, porque mira, la ley de Jehová es perfecta. La escritura es perfecta. No tengo que meterle consejos, principios de la cienciología, del humanismo, de la psicología. No, es perfecta. ¿Y qué hace? Mira. Es lo único que cambia el terreno. El que sea lo cambia. Es convertir el alma. Es lo único. ¿Sí? Es maravilloso. Por eso, cuando tú hables del mensaje, ¿cómo lo vas a hablar si es lo que realmente convierte a las personas? Tú traes ese don ahí, que Dios te lo está prestando. No sabemos. Mira. Entonces, dice el salmista, ¿qué va a hacer? Va a ser obra evangelística. Dice, enseñaría a los transgresores sus caminos. Es evangelizar. Ahí está el principio de evangelizar. Dice, ¿y los pecadores qué dice? Se convertirán. ¿Por qué? Porque es obra evangelística. ¿Te fijaste? ¿Cómo está todo relacionado? Así que Dios es el que obra usando el mensaje que tú llevaste. Pero si yo no siembro, no va a pasar nada. Nada. Fíjate la responsabilidad que nos da Dios. Qué tremenda. La gente no se va a salvar si no llevamos el mensaje. No se va a salvar. Porque Él lo estipuló de esa manera. Que sea por medio de la predicación, por la proclamación del mensaje del Evangelio. Y si no lo llevamos, ahí se van a quedar. Tal vez dices tú, así es, mira. Pablo, Corintios estaban totalmente divididos, ¿no? Apolos predica muy bien. Él me bautizó, me inclino. Y había divisiones. Y dice Pablo, yo planté. ¿Sabes qué? Ese fue mi trabajo, yo planté. Apolos regó. O sea, yo planté la semilla, pero vino Apolos y edificó sobre lo que yo había enseñado. Excelente. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Brian, yo, Manuel, Tony, no somos nada. Es en serio. El que da el crecimiento es Dios usando el mensaje que damos. Por eso somos tan enfáticos de ser claros para que lo entiendan. Porque en la medida que lo entiendan, Dios va a dar el crecimiento. Si no hay entendimiento, no hay crecimiento. Eso no sucede así milagrosamente. Dios usa el entendimiento. ¿Me explico? El único que da el crecimiento en los terrenos es Dios, no nosotros. Pero nuestro trabajo es llevar el mensaje. Algunos predicando, algunos hablando de uno en uno, algunos en una relación, una conversación. ¿Me explico? Más, mira, Colosenses. ¿Sí? Mira lo que dice Pablo aquí. Y haciéndose a la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, la iglesia no está separada. Dice, crece. Es decir, ¿cómo crece la iglesia? Con el crecimiento que da Dios. No hablan los pastores, ¿se fijan?
No habla de los ministerios. El crecimiento lo da Dios. Amén. Entonces, hubo avivamiento. Entonces, hay 3 responsabilidades en el ministerio de la palabra. Tenemos que ir, hermanos. Eso es forzoso. ¿Sí? Tenemos. No si quiero, no quiero, si tengo tiempo, no tengo tiempo, si soy corto para hablar, si soy extrovertido. No importa cómo seamos. Tenemos que ir y buscar la manera. Hace unos meses me inscribí en un curso evangelístico de una parte muy importante y qué vergüenza. Entonces empecé la primera semana y me dice, lo primero que tienes que hacer es una lista de 5 personas a las que tú vas a evangelizar. Y yo, batallé para hacer la lista, porque todos mis conocidos son cristianos. Entonces dije, pero mira, empecé a pensar y dije, es cierto, tengo trato con el de la tortilla, es el que más trato, lo visito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora, fíjate, cambia el chip. Empiezas a desarrollar, lo vamos a ver en el libro del evangelismo, a desarrollar una cultura de la evangelización, porque yo llegaba a la tortilla, ¿cuánto es tanto? A ver, vámonos. Ahora llego y le saco plática, y le saco plática, y cada vez platico más con él, cada vez bromeo. Entonces, poco a poco, estoy haciendo una relación ahí. ¿Para qué? Siempre con la mentalidad de sembrar. ¿Sí? Siempre tenemos que traer esa mentalidad, traer esos anteojos, siempre estar viendo la posibilidad de, a ver cuándo puedo sembrar ahí, a ver cuándo puedo sembrar ahí. Siempre. Esa es nuestra responsabilidad, traer esa mentalidad. Pero andamos tan enfocados en otras cosas que a veces Dios nos pone una oportunidad y yo, ¿no? Me voy. ¿Sí? Y está el del oyente, que ahí nosotros no podemos hacer nada. Es responsabilidad de la persona. Si quiere recibir o no quiere recibir la palabra, nosotros no podemos hacer gran cosa. No somos los que convencemos. Y la responsabilidad de Dios, que Él decide quién tiene misericordia y con quién no. Es su soberanía, Él es Dios, Él creó todo esto. ¿Y cuándo? En cada momento. Así como piensen siempre, acuérdense de mí, si un día fui terreno duro, tremendo, horrible, un día, años después, muchos años después, me convierte en terreno fértil. Que dio poquito fruto, ¿no? Ya sé. Van a decir, ya sé que sí, pero ni modo, no problema. El chiste es que sea terreno fértil, eso es lo bueno. Amén. Vamos a orar, hermanos.